Hola, saludos aquí del canal de Mauro's Barbecue. Espero que todos se encuentren muy bien. Estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua. Les mando muy buenas vibras y les deseo mucha salud en estos tiempos de cuarentena que estamos viviendo. Y pues bueno, vamos a presentarles el día de hoy un video con el corte de picaña. Es la primera vez que lo preparo. Hay muchos videos allá afuera de los cuales he aprendido mucho. También hay muchos comentarios que he recibido y he estado preguntando a los que son expertos. Vamos a ver cómo nos va. Es la primera vez que lo hago y lo voy a preparar en el asador de gas, en el Weber Q de la serie 2000. También es la primera vez que lo voy a estrenar. Esperemos que nos vaya muy bien. Ustedes déjenme sus comentarios, déjenme sus tips para ir mejorando cada vez más. Y pues bueno, vamos a comenzar con el video. Saludos, comenzamos. Aquí está nuestro corte de picaña, que viene siendo la tapa de sirloin. Este corte es muy conocido, muy famoso en Brasil o Portugal, y cuenta con una capa gruesa de grasa, en la cual voy a tratar de rebajar para dejarla uniforme en espesor. Tiene bonito marmoleo. El corte lo compré en Costco, aquí en México, en Ciudad Juárez, y les indico cómo corren las fibras de la carne, porque en ese sentido voy a cortar la carne ya cuando ya esté preparada y lista para comer. Como lo mencionamos, voy a remover un poco de la grasa que tiene en la tapa, esto para dejar un poquito más uniforme el espesor y nos ayude en su cocción. Aquí podemos ver que ya está un poco más uniforme el grosor de la grasa. Voy a hacer un cuadriculado con este cuchillo y ahorita les platico un poquito sobre este cuchillo que estoy utilizando el día de hoy, que es una maravilla, una chulada de producto. Vamos a hacer una cuadrícula, y la cuadrícula apenas está tocando la superficie de la carne al pasar de la grasa, y esto nos va a ayudar a que nuestro sazonador, nuestro rub, penetre a las fibras musculares y también va a ayudar a la cocción de nuestra proteína. Estoy utilizando un rub de sal, pimienta y ajo. El porcentaje que yo utilizo generalmente para este rub es una parte de pimienta y media parte de sal, media parte de ajo en polvo. Por si ustedes la quieren preparar, afínenla a como más les guste, y así queda nuestra proteína ya totalmente cubierta de nuestro rub, lista para el siguiente paso. Bueno, pues este es el cuchillo que estaba platicando hace rato. Lo conseguí en Cuchillos Snab. El artesano es Asael Zaragoza. Él se encuentra localizado en Veracruz y es un taller de forja artesanal. Muy recomendado el producto, muy bonito trabajo, muy recomendable. Ojalá se animen a visitarlo y probablemente tengan alguno de sus productos. Para sellar la carne ya tengo precalentado el Weber Q a temperatura alta y voy a colocar directamente la picaña sobre la parrilla para comenzar con el sellado de la carne. El sellado dura aproximadamente 5 minutos. Pueden checarlo un poquito antes si gustan, pero yo lo dejé 5 minutos y quedó muy bien. Queda una costra muy bonita. Y ahora vamos a colocarlo del otro lado para sellar la parte inferior. Volvemos a cerrar tapa, otros 5 minutos. Y estamos listos con el sellado. Voy a retirar la proteína, la picaña, y voy a prepararme ahora para la cocción indirecta. Utilizando este papel aluminio y el rack voy a hacer mi cocción indirecta. Voy a hacer unas perforaciones en el aluminio para permitir que entre el calor y también para permitir que salga la grasa que está saliendo de la proteína durante la cocción. Estoy utilizando el TP20 como monitor de temperatura y lo vamos a cocinar a casi término bien cocido, porque así le gusta a mi familia. Y lo voy a girar más o menos a la mitad de la temperatura para que le ayude a una cocción más uniforme.
Recuerden que la mayoría de las cocciones en el Weber Q se hacen con la tapa cerrada para aprovecharnos de todo el calor. Así el calor que guarda la tapadera irradia sobre la comida y nos ayuda a que se haga una cocción más uniforme. Muy importante que suenen esas pinzas. Después del segundo giro, ya estamos llegando casi a 1 hora. Nuestra proteína llegó a la temperatura deseada y la vamos a retirar para dejarla reposar. Y esto se ve y huele de maravilla. Me gustaría poder transmitir eso por medio de este canal, pero bueno, ya les tocará a ustedes prepararlo para que lo disfruten. Noté que esta proteína se encoge durante su cocimiento. Ya está un poquito más hecha bola y como pueden ver es una bolita de carne, pero está muy rica, muy sabrosa. Esa costra quedó de maravilla y lo voy a poner bajo papel aluminio durante 10 minutos aproximadamente. Al término de los 10 minutos ya llegó ahora a 163 grados Fahrenheit, la temperatura interna. Muchos jugos, deliciosos juguitos que le salieron a la carne, muy ricos, con mucho sabor, que vamos a guardar en este platito para utilizarlos ya al final y darle un baño a nuestra carne cuando ya estén rebanadas. Y así está quedando esta carne muy suave, muy suavecita la carne. Yo me esperaba un poquito más dura la carne. Como les digo, no lo había preparado este corte anteriormente, pero muy suavecita la carne, y esa costra con sal, pimienta y ajo es una maravilla. Y aquí les dejo el close up de esta puntita que se ve aquí. Miren nomás qué chulada, qué ricura, mucho sabor, bien cocidita la carne, todavía muy jugosa, como pudieron ver por las imágenes anteriores, bastante juguito. Y pues ni modo, voy a tener que probarla. Ay, viejo, sabrosa la carnita, rica, rica. Vamos a distribuir nuevamente los jugos sobre la carne. Con esto ustedes pueden preparar un gravy o tendrán otros mejores tips. Yo se los puse directamente, pero así quedó nuestra picaña. Muy contento con el resultado y mi familia también muy contenta. Espero que ustedes tengan algunos otros tips que puedan compartir conmigo aquí en su canal de Mauro's Barbecue. Se los agradecería que me lo hagan llegar por medio de los comentarios. Y pues bueno, llegamos al fin de nuestro video. Esperemos vernos pronto aquí en Mauro's Barbecue.